Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 676. Pronto. Bajo la atenta mirada de todos, Lin Fan se quitó la camisa del paciente y luego tomó una sola miliaguja, la apuntó a un punto de acupuntura y la apuñaló. Uno después del otro. En un abrir y cerrar de ojos, este paciente había sido apuñalado con 10 de ellos, densamente apiñados, como si fuera un erizo. El tiempo pasó poco a poco. Toda la entrada al hospital estuvo en silencio mientras todos esperaban el tratamiento de Lin Fan. Solo 1 minuto. 5 minutos. 10 minutos. Cuando habían pasado más de 10 minutos, todos a su alrededor se sorprendieron al descubrir que la fiebre del paciente se había desvanecido lentamente. Su rostro, sin embargo, se estaba volviendo cada vez más azul, e incluso comenzó a cambiar de azul a púrpura. Garrapata. Garrapata. Una gota de sangre que se había estado derramando del cuerpo de este paciente cambió gradualmente de color. Estaba oscuro y negro. Al ver esta escena que se filtraba, todos los pacientes transeúntes alrededor, todos tenían caras de piedra. ¿Es este doctor Divino Lin realmente capaz? ¿Por qué lo miro? Esta persona va a estar acabada. Sí, este divino doctor Lin tiene miedo de ser un falso, ¿verdad? Todavía siento que el pequeño señor Ye Tian tiene más razón. Eso es. Si realmente es la peste negra, me temo que es un gran problema. Los transeúntes que los rodeaban estaban preocupados. En este momento, casi todos ellos comenzaron a inclinarse cada vez más hacia Ye Tian, a los ojos de todos ellos, a medida que este paciente se veía cada vez más aterrador, más sentían que Lin Fan no era confiable. No fueron solo ellos. El que estaba más feliz en este momento era Ye Tian. Después de mirar el rostro del paciente, que resultó ser completamente negro, su corazón estaba aún más feliz. Especialmente. Inmediatamente después, Ye Tian vio que Lin Fan comenzó a retirar las agujas una por una. A medida que se sacaba cada miliaguja, había un indicio de sangre oscura que brotaba del cuerpo de este paciente. Se acabó. Esta persona, completamente desesperada. Ye Tian no pudo evitar negar con la cabeza. Podría concluir que en el momento en que Lin Fan sacó todas las agujas del cabello, fue cuando la respiración de este paciente se cortará. Solo espera. Este tipo ahora se ha convertido en un asesino, y parece que la máscara de este hombre piadoso ha sido completamente perforada. En la esquina de la boca de Ye Tian, apareció una mueca de desprecio. Especialmente cuando otro hilo de sangre oscura brotó del cuerpo de este paciente. Ye Tian instantáneamente quiso abrir la boca y acusar a Lin Fan. Sin embargo, su boca acababa de abrirse, cuando apareció una escena que lo hizo incrédulo. Silbido. Ese paciente, que originalmente había estado inconsciente, ahora se sentó violentamente del suelo después de que Lin Fan sacó la última miliaguja. Y luego al suelo, escupió sangre de una manera guau. Una bocanada de sangre oscura brotó salvajemente. En particular, con cada bocado de sangre que brotaba, el color oscuro de la cara de este paciente retrocedía en un punto. Hasta que finalmente, la oscuridad en su rostro desapareció por completo, convirtiéndose en un feroz color blanco. Lo que hizo que Ye Tian casi no creyera en sus ojos. Después de que este paciente había arrojado un charco de sangre negra, toda ella, en realidad levantó la mano y se secó la comisura de la boca, y luego giró la cabeza para mirar a la multitud que lo rodeaba, y en su feroz rostro blanco, una gruesa capa apareció una mirada de desconcierto. ¿Dónde estoy? Capítulo 677. Auge. Abrirse y hablar. ¿Cómo es esto posible? Toda la persona de Ye Tian fue alcanzada por un rayo, miró la apariencia sobria de este paciente, toda su persona parecía haber visto un fantasma. ¿Tú, estás bien? Esto no puede ser. Dijo un lado. Ye Tian corrió apresuradamente hacia este paciente y lo examinó una vez más. Solo, con el examen, la cara de Ye Tian, sorprendentemente, palideció 1 minuto después de 1 minuto. Fiebre alta, ha bajado. Los ganglios linfáticos parecen más pequeños. El sangrado de los poros se ha detenido. No, ¿cómo pudo pasar esto?
¿No es realmente la peste negra? Un sudor denso y frío bajó de la frente de Ye Tian. Hasta que estuvo completamente seguro de que los síntomas del paciente frente a él, todos volvieron a la normalidad. Como si hubiera perdido toda su fuerza, Ye Tian cayó al suelo sobre sus nalgas, completamente estupefacto. Silencio. En ese momento, cuando los muchos transeúntes vieron esta escena, aunque fueran estúpidos, entendieron lo que había sucedido. ¿Éxito? La multitud no podría haber imaginado que este paciente estaba claramente muriendo hace un momento, y cuando le sacaron la mili aguja, estaba curado como antes. Esta táctica era tan divina que la multitud no podía creerlo. ¿Ahora, estás convencido? El loco Mike estaba de pie frente a Ye Tian en este momento, su rostro estaba inundado de burlas y burlas. Te dije hace mucho tiempo que el divino Dr. Lin es mi ídolo, ni siquiera estás calificado para levantarle los zapatos. ¿Qué? Esta frase de Mike parecía haber pisado la cola de Ye Tian. Hizo que todo su cuerpo saltara del suelo. ¿Cómo te atreves a decir que ni siquiera estoy calificado para llevar sus zapatos? Ye Tian miró a Mike indignado, rechinando los dientes con ira. ¿Quién era él? Era el discípulo a puerta cerrada de Zhang Tianyi. Aunque solo tenía poco más de 20 años, ya había recibido la verdadera transmisión absoluta de Zhang Tianyi, y sus habilidades médicas eran excepcionales. Incluso si se colocó en todo el mundo médico de Jiangnan, solo unas pocas personas podrían superarlo. Y ahora. Humillación. Ye Tian solo sintió como si hubiera sido sometido a una gran humillación, lo que lo hizo arder de rabia. Miró a Lin Fan con una mirada mortal, sus dientes apretados hasta convertirse en una carcajada. Niño, lo admito. Niño, admito que ganaste esta ronda, fui yo quien miró hacia otro lado. Sin embargo, todavía no creo que hayas llegado al reino de la medicina divina de mi maestro Zhang Tianyi. Por lo tanto, todavía tengo que competir contigo. Auge. Cuando las palabras de Ye Tian salieron de su boca, los transeúntes que lo rodeaban estaban una vez más alborotados. No habían esperado que en este momento, Ye Tian todavía no quisiera y aún quisiera competir con Lin Fan en el arte de la curación. Swish, swish, swish. En este momento, una mirada de la multitud aterrizó en el cuerpo de Lin Fan al unísono. Estaban ansiosos por saber si este divino Dr. Lin, que acababa de crear un milagro, estaría de acuerdo con el desafío. Sin embargo. Sí. Lin Fan solo asintió con indiferencia como si hubiera aceptado un asunto trivial. Viendo esta escena. Solo entonces Ye Tian asintió con satisfacción. Aparte de eso, tú, tienes las agallas. Después de decir eso. Ye Tian dijo instantáneamente al personal médico. Que venga el próximo paciente. El siguiente. Al escuchar estas palabras, la multitud supo que vendría un buen espectáculo nuevamente, y todos estaban emocionados y expectantes a la vez. Estaban ansiosos por saber si Ye Tian podría salvar la cara en la próxima competencia, y si Lin Fan continuaría haciendo milagros. Solo, al igual que uno de los miembros del personal médico, quería ir y llamar al siguiente paciente. Espera un minuto. Lin Fan salió. Capítulo 678. Ye Tian y la multitud se congelaron, y una mirada, al unísono, miró a Lin Fan confundida. ¿Qué? ¿Has retrocedido? Un indicio de ira cruzó por el rostro de Ye Tian. Acababa de terminar de decir que este tipo al menos tenía pelotas, y si la otra parte realmente retrocedía, despreciaría absolutamente a Lin Fan hasta el extremo. Fue solo para sorpresa de Ye Tian. Uno es muy pocos. Tengo prisa, llamemos por 10. ¿Qué? Tan pronto como Lin Fan habló, todos a su alrededor quedaron completamente estupefactos. Llamando a 10 a la vez. Cuando cayeron estas palabras de Lin Fan, todo el ruido frente a todo el hospital se detuvo repentinamente al instante. Todos los que estaban a su alrededor, ya fuera Ye Tian o los pacientes que pasaban, no podían creer lo que oían. Pequeño, niño, ¿qué dijiste? ¿Vas a diagnosticar a 10 pacientes a la vez? La mirada de Ye Tian hacia Lin Fan en este momento era simplemente como si estuviera mirando a un loco. No era solo él.
Los muchos pacientes y transeúntes a su lado estallaron instantáneamente en un alboroto cuando reaccionaron. Uno por uno, miraron a Lin Fan con una mirada llena de intensa duda e incredulidad. Oh, Dios mío. ¿Es este divino Dr. Lin en serio? ¿Diagnosticando a 10 pacientes a la vez? No está loco. La medicina china es extremadamente delicada y mentalmente agotadora. ¿Diagnostica a 10 personas a la vez? ¡Qué broma! Mentiroso. Ahora tengo algo de fe en las palabras del pequeño señor Ye Tian. Este tipo tiene una boca tan grande, debe ser un mentiroso. La multitud que los rodeaba estaba completamente alborotada. Casi torpemente, estaban cuestionando mucho y burlándose de la declaración de Lin Fan. Después de todo, que un médico chino diagnosticara a un paciente era un asunto extremadamente grave. Mirando, oliendo, preguntando y cortando, cada una de las 4 palabras contenía innumerables detalles. Por eso, muchos antiguos practicantes de la medicina china establecerían la regla de que solo diagnosticarían a 1 o 10 pacientes al día. Es porque es demasiado agotador mental y físicamente. ¿Diagnosticar a 10 personas a la vez? Sin mencionar a Lin Fan, incluso su maestro, el doctor divino Zhang Tianyi, simplemente no pudo hacerlo. En este momento, Ye Tian miró a Lin Fan como si estuviera mirando a un idiota. Hombre piadoso. Jajajaja y mocoso, y todavía dices que no eres un hombre piadoso, incluso para decir palabras tan idiotas. En el rostro de Ye Tian, surgieron una burla y una burla. Y luego le dijo al personal médico. Ustedes deberían haberlo escuchado, ¿verdad? Este chico quiere 10 pacientes, va a fingir, así que ¿por qué no se apresuran a encontrarlos? Al escuchar esas palabras, los rostros de esos pocos miembros del personal médico, sin embargo, no pudieron evitar tener una fuerte mirada de vacilación. Uno por uno, sus miradas miraron hacia Lin Fan. No fue hasta que Lin Fan asintió con la cabeza. En ese momento, varios médicos bajaron uno tras otro, y en poco tiempo, trajeron a 10 pacientes completos. Cada uno de estos pacientes, cada uno de ellos, tenía una condición diferente. Algunos de ellos estaban amarillos y delgados, tosiendo constantemente, como si estuvieran a punto de sacar los pulmones de la garganta. Otros, con rostros pálidos, estaban tan pálidos como el papel y sus ojos estaban inyectados en sangre. La lista sigue y sigue. Ver a estos pacientes. La sonrisa en el rostro de Ye Tian se hizo más y más gruesa, y en ese momento quiso abrir la boca para ridiculizar a Lin Fan. Sin embargo, sus palabras aún no habían salido de su boca. Pero se sorprendió al ver que Lin Fan llegó a la mesa y la silla, y luego recogió la lista de recetas en la mesa, así como el bolígrafo. Capítulo 679. Esta escena no solo hizo que Ye Tian se congelara, sino que incluso los muchos pacientes y transeúntes que lo rodeaban estaban estupefactos. Pequeño, niño, ¿no deberías preguntar sobre la condición y mirar el caso? Ye Tian miró a Lin Fan, con el rostro lleno de consternación. Esta fue la primera vez que vio a alguien escanear a un paciente y, sin decirle una palabra, escribir directamente un pedido de prescripción. ¿No fue esto una maldita broma? Al escuchar las palabras de Ye Tian, Lin Fan simplemente negó con la cabeza con indiferencia. No hay necesidad de eso. Después de decir eso, ya no se molestó en prestar atención a Ye Tian, sino que siguió metiendo la cabeza en la etiqueta de la prescripción y comenzó a escribir en vuelo de dragón. ¡Guau! Viendo esta escena, los ruidos de los transeúntes y de los pacientes que los rodeaban se hicieron cada vez más fuertes. Todas las personas miraron a Lin Fan como si estuvieran mirando a un idiota. ¿Es el divino Dr. Lin? ¿Me estás tomando el pelo? Ni siquiera tiene el proceso de diagnóstico de medicina china más básico. Sí, ¿qué médico de medicina tradicional china no necesita mirar, oler, cuestionar y cortar, mientras que solo necesita una mirada y escribe una receta de inmediato? Esto es una broma. ¿Qué clase de tonterías? El Dr. Lin tiene razón, el señor Ye tiene razón, es 100% un mentiroso. En este momento, los muchos transeúntes y pacientes que los rodeaban miraron a Lin Fan con ojos cada vez más desagradables. No fueron solo ellos.
Incluso el viejo Gao, el loco Mike y los demás se reían amargamente, sin entender qué era exactamente lo que el dios Dr. Lin estaba tratando de hacer. ¿Determinar una enfermedad con una sola mirada? Esto era demasiado increíble después de todo. Fue solo que Lin Fan hizo oídos sordos a todos los murmullos y preguntas a su alrededor. Con el bolígrafo en la mano, siguió volando y firmando una receta tras otra. 3. 5. 10. En un parpaleo. Cuando se cayeron los bolígrafos de Lin Fan, 10 hojas de recetas completas, todas completadas. ¿Eso es, todo terminado? Cuando Lin Fan se estiró y se levantó de la mesa y la silla, todos a su alrededor estaban estupefactos. Aquí. Esta es su lista de recetas, sus enfermedades y recetas, todas enumeradas. Simplemente siga el medicamento que figura en ella, solo tomará 3 días y la enfermedad se curará naturalmente. Lin Fan tomó instantáneamente la pila de recibos de recetas en su mano y luego se los entregó a cada uno de los 10 pacientes. Y después de recibir estas hojas de prescripción, los rostros de los pacientes todavía estaban llenos de dudas e incredulidad. Después de todo, el médico que tenía enfrente era demasiado extraño. No preguntó sobre su condición, no preguntó sobre su historial médico. Recetar medicamentos directamente y pedirse uno mismo. Esto fue una broma internacional. Al mirar las expresiones en los rostros de estos pacientes, Ye Tian no pudo evitar sonreír con frialdad. Ustedes se quedarán con las recetas por ahora. Más tarde, cuando haya terminado de ayudarlos a todos a confirmar el diagnóstico, compararé mis recetas con las suyas. Veamos si es un gran mentiroso. Después de decir eso, Ye Tian señaló instantáneamente al primer paciente. Ven aquí. Al escuchar esto, un brillo de alegría apareció en el rostro de ese paciente antes de que avanzara apresuradamente y se sentara frente a Ye Tian. No fue hasta después de que Ye Tian hizo algunas observaciones y preguntas. Solo entonces apareció una sonrisa fuerte y segura en su rostro. Su condición, se ha confirmado, es viento en contra. También se llama, migraña, dolor de cabeza neurológico vascular. Todo lo que necesita hacer es seguir mi prescripción y obtener el medicamento, solo tardará medio mes en sanar. Capítulo 680. El tono de Ye Tian era presumido y seguro de sí mismo, obviamente 100% seguro de su diagnóstico. Solamente. Después de haber dicho esto, se sorprendió al descubrir que la expresión en el rostro de este paciente se había vuelto extremadamente extraña. Ye Tian no solo descubrió esto, sino que incluso la multitud a su lado también vio esta escena. Todos lo vieron. Después de escuchar el diagnóstico de Ye Tian, ese paciente con viento en contra en realidad juntó el recibo de prescripción de Ye Tian y el recibo de prescripción de Lin Fan, y los comparó. Y mientras miraba, esa mirada extraña y horrorizada en su rostro se volvió más y más espesa. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con mis recetas? La expresión de Ye Tian era de cierto descontento. Después de todo, ¿cómo podría este paciente comparar su propia receta con la de Lin Fan, un fraude? Esto fue simplemente una humillación para él mismo. Sin embargo, la siguiente oración de este paciente, por otro lado, hizo que todo el cuerpo de Ye Tian fuera alcanzado por un rayo. Pequeño señor Ye Tian, la lista de recetas del divino Dr. Lin es casi idéntica a la suya. Es el mismo viento en contra, el mismo medicamento, solo que la proporción del medicamento utilizado es diferente, además, su lista de prescripciones dice que se curará en 3 días. ¿Qué? En este momento, después de que las palabras de este paciente cayeran. Tranquilo, dentro de esta zona, todas las voces, en la medida de lo posible, desaparecieron. Todos los ojos se llenaron de asombro e incredulidad mientras miraban hacia el paciente. El mismo diagnóstico. La misma receta. La única diferencia fue que las proporciones de los medicamentos eran diferentes. La receta de Ye Tian requirió medio mes para sanar, mientras que la de Lin Fan fue 3 días para sanar. ¿Cómo fue esto posible? Auge. Después de reaccionar, el área explotó en todas direcciones. Los rostros de un paciente y un transeúnte se llenaron de horror. Después de todo,
Lin Fan había escrito un recibo de prescripción con solo una mirada amplia, mientras que Ye Tian lo había revisado y verificado cuidadosamente, y se tomó de 20 a 30 minutos para escribir exactamente el mismo recibo de prescripción. Esto era simplemente demasiado increíble. No, no puede ser. Después de que Ye Tian escuchó esto, toda su persona estaba tan asustada que saltó de su silla, frotándola. Con un par de ojos, miró la receta en la mano de ese paciente como si toda su persona hubiera visto un fantasma. No te creo. Escribí la receta solo después de haber examinado cuidadosamente tu cuerpo. ¿Cómo puede ser exactamente igual a la receta diagnosticada por este mentiroso de un vistazo? Esto, nunca puede ser. Una gota de sudor del tamaño de un frijol, de la frente de Ye Tian, fluyó hacia abajo. Y viendo su expresión, ese paciente no pudo evitar dejar escapar una sonrisa amarga y luego entregó las dos recetas en su mano, hacia Ye Tian. En ese momento, Ye Tian los agarró apresuradamente con una mano, y luego con un par de ojos, miró mortalmente las dos recetas, como si quisiera encontrar algo sospechoso en ellos. Estas dos recetas, una fue escrita por él mismo y era visible de un vistazo. Por otro lado, el otro estaba escrito en la fuente del vuelo de un dragón, y no solo describía los síntomas de la enfermedad sin una pizca de diferencia, sino que Ye Tian incluso descubrió que los medicamentos utilizados en las dos recetas eran todos iguales. La única diferencia fue que las proporciones de los medicamentos utilizados en los dos fueron muy diferentes. ¿Cómo puede ser esto? Este mentiroso, solo le echó un vistazo. ¿Cómo determinó la enfermedad y la prescripción? Capítulo 681. Ye Tian estaba estupefacto. Solo sintió como si lo hubieran golpeado 5 rayos y apenas podía creer lo que veía. ¿O no fue todo? 3 días. ¡Qué broma internacional! Incluso si mi maestro estuviera aquí, no podría haberlo hecho. Este tipo definitivamente es, dijo. La mirada de Ye Tian, por otro lado, miró hacia la mezcla proporcional de medicamentos en la lista de prescripción de Lin Fan. Solo que, después de mirarlo, las cejas de Ye Tian, sorprendentemente, se fruncieron instantáneamente. Esta mezcla proporcional, parece, perfecta. Todos y cada uno de los medicamentos han logrado el efecto de armonizar el yin y el yang. Si realmente tomas el medicamento de acuerdo con esta proporción, tal vez realmente pueda. ¿Se curará en 3 días? Auge. Al descubrir esto, todo el cuerpo de Ye Tian tembló, como si su palma hubiera sido golpeada por electricidad, arrojó apresuradamente la receta de Lin Fan al suelo. Horrorizado. Aterrorizado. En este momento, la expresión de Ye Tian era como si realmente hubiera visto algo increíble. Pequeño señor Ye Tian, esa lista de prescripciones del doctor Divino Lin, ¿es verdad? El paciente a su lado, tomó apresuradamente la receta de Lin Fan del suelo, y luego, con cara de desconcierto, miró hacia Ye Tian y preguntó. No solo él. Incluso Gao Lao, Mike y todos los médicos y transeúntes de los alrededores, una mirada, también se centró de manera similar en el cuerpo de Ye Tian. En este momento, Ye Tian solo sintió un dolor ardiente en la mejilla, como si lo hubieran abofeteado severamente. Incluso con todas las dudas y el resentimiento en su corazón, solo podía asentir con la cabeza rígidamente. No, cierto. El diagnóstico del apellido Lin no está en lo más mínimo equivocado, y de acuerdo con su lista de prescripciones, realmente, se curará en 3 días. Auge. Cuando se pronunciaron las palabras de admisión de Ye Tian, los alrededores explotaron por completo. Las miradas de esos pacientes y transeúntes, que miraron a Lin Fan, cambiaron por completo. Todas las dudas y la ira anteriores se disiparon en el aire, reemplazadas por una mirada de sorpresa y admiración. Oh, Dios mío, él es realmente un médico milagroso. Puede diagnosticar una enfermedad con una sola mirada y escribir una receta en segundos. Además, incluso su lista de recetas escritas al azar es incluso más útil que la del señor Ye. Sí. Este es un médico milagroso. No hay necesidad de un examen y diagnóstico tradicionales, él puede determinar su enfermedad con solo un vistazo. Esta es verdaderamente una técnica divina.
Hubo densos murmullos y ruidos por todas partes. Casi todas las voces estaban llenas de conmoción e incredulidad ante la capacidad de Lin Fan para determinar su enfermedad con una sola mirada. Por no hablar de la gente corriente. Incluso el Elder Gao, el loco Mike y los médicos del hospital estaban llenos de conmoción e incredulidad. Tengo que decir, una vez más, que los métodos del Dr. Lin me han abierto los ojos. Jajaja, este es mi ídolo, es tan asombroso. El Elder Gao, el loco Mike y los demás se miraron, la adoración y el fervor en cada uno de sus rostros se hicieron más y más densos. No. Y justo en ese momento. Sin embargo, un agudo silbido surgió del suelo. La multitud volvió los ojos para mirar, solo para descubrir que la persona que siseó era, de hecho, Ye Tian. En este momento, el par de ojos de Ye Tian estaban completamente rojos, y su rostro estaba inundado de gruesos celos y resentimiento mientras miraba mortalmente a Lin Fan y decía: este tipo es solo un gato ciego que se encontró con una rata muerta. No lo creo, el resto de la lista de recetas, todavía puede no tener ni idea de todas ellas. Capítulo 682. Al escuchar estas palabras, la multitud entendió instantáneamente que Ye Tian todavía no admitía la derrota, todavía quería continuar el concurso de memorización. En ese momento, Ye Tian volvió a sentarse en su asiento y luego le dijo al segundo paciente: ven aquí. Pronto, cuando el segundo paciente entró y se sentó, Ye Tian luego continuó comenzando a diagnosticar. Después de 20 minutos completos, Ye Tian escribió una hoja de prescripción, que había sido escrita cuidadosa y minuciosamente. Su condición es la defecación prolongada, también conocida como inflamación intestinal crónica. Solo siga mi receta durante una semana y verá el efecto. En el rostro de Ye Tian, la confianza se recuperó una vez más. Después de todo, esta vez, había gastado todos sus talentos y se había vuelto loco para encontrar una solución que pudiera ser efectiva en 7 días. No creía que la lista de recetas de Lin Fan de un vistazo pudiera rivalizar con la suya. Con eso dicho, Ye Tian miró provocativamente a Lin Fan antes de volverse hacia este segundo paciente y dijo: muy bien. Ahora, puedes sacar la lista de recetas que te dio Lin y compararla. Una palabra. Casi todos los nervios se tensaron una vez más. Y justo frente a sus ojos expectantes, el segundo paciente sacó la receta que le había dado Lin Fan. Solo con esta comparación, la expresión del rostro de este paciente se volvió cada vez más extraña. En este momento, al ver la extraña expresión de este segundo paciente, el corazón de Ye Tian no pudo evitar tartamudear, su rostro cambió instantáneamente. ¿Qué, está mal? ¿Por qué tienes este tipo de mirada? ¿No me dices que la lista de recetas de este tipo sigue siendo exactamente la misma que la mía? Ye Tian solo sintió que su corazón latía salvajemente, como si fuera a salir de su garganta en cualquier momento. De ninguna manera. Absolutamente no. En su propio corazón, siseó frenéticamente. Esta era una lista de recetas que había pensado y elaborado, y Lin Fan solo le había echado un vistazo, por lo que definitivamente no era rival para él. No fue solo Ye Tian. Los nervios de la multitud a su alrededor también estaban al límite en este momento. Estaban ansiosos por saber si el divino Dr. Lin realmente una vez más rompió la enfermedad con una sola mirada y burló a Ye Tian. Y así como todo el mundo estaba tenso hasta el punto de no regresar. Ese segundo paciente, por otro lado, estaba lleno de caras extrañas y dijo: señor Le, esta vez está equivocado. La lista de prescripciones del señor Lin y su lista de prescripciones, además de que los síntomas de la enfermedad son los mismos, el plan de tratamiento, por otro lado, es muy diferente. Al escuchar esto, Ye Tian tomó un largo suspiro de alivio, sintiendo que su corazón, una vez más, regresaba a su estómago. Afortunadamente, solo fue el mismo diagnóstico, pero el tratamiento fue diferente. En opinión de Ye Tian, pensando fuera de su cabeza, podría tratar a este paciente en solo 7 días, definitivamente algo que Lin Fan no podría hacer con una sola mirada. En otras palabras, esta ronda, seguro que ganaría. Pensando en esto,
La esquina de la boca de Yetian no pudo evitar emerger con un ligero arco de suficiencia. Sin embargo, antes de que este arco pudiera formar una sonrisa, las palabras del segundo paciente hicieron que el arco de su boca se congelara por completo. El plan de tratamiento del señor Lin es 5 gramos de salvia blanca, 10 gramos de ginseng verde solar y 20 gramos de raíz de morera de caballo, tómelos juntos, 3 veces al día, un día, puede curar. Capítulo 683. Cuando el segundo paciente lea en voz alta la prescripción del Lin Fan individual por individual. Toda la persona de Yetian quedó completamente atónita en el acto. ¿Un día? ¿Cómo es esto posible? Los párpados de Yetian saltaron salvajemente, y su boca no pudo evitar recitar en silencio la lista de hierbas y dosis en la receta del Lin Fan. 5 gramos de salvia blanca, 10 gramos de ginseng verde solar, 20 gramos de raíz de morera de caballo. Una hierba tras otra salió de la boca de Yetian. Solo. Pareció pensar en algo en general, y sus ojos se volvieron instantáneamente, un brillo de horror incrédulo estalló dentro de ellos mientras decía. Este tipo de fórmula parece estimular la condición con una imitación progresiva de la dosis de la droga. Es decir, con esta fórmula, este paciente estará deprimido durante la primera mitad del día, pero durante la segunda mitad del día, es posible curarse completamente, bajo este método de estimulación radical. Al pensar en esto, Yetian solo sintió una oscuridad frente a sus ojos, y como si toda su persona hubiera perdido toda su fuerza, cayó directamente al suelo sobre sus nalgas. Viendo esta escena, la multitud a su lado, incluso si eran estúpidos, sabían que algo andaba mal. El segundo paciente, en particular, se volvió hacia Yetian con el corazón tembloroso y preguntó. Pequeño señor Lee, ¿puedo preguntar si esta receta del divino Dr. Lin realmente funciona? ¿Funciona? Al escuchar estas palabras, la comisura de la boca de Yetian no pudo evitar contraerse ferozmente, estuvo tentado de decir con la conciencia tranquila que no funcionó. Sin embargo, cuando vio a un viejo médico chino como el Elder Gao junto a él, abandonó por completo esta intención. Después de todo, incluso si él mismo lo negó, pero el Elder Gao y los demás no eran comedores ociosos, eran igualmente capaces de ver la naturaleza extraordinaria de la receta del Lin Fan. Si se volcaran en ese momento, se deshonrarían y perderían prestigio. Pensando en esto, Yetian solo pudo apretar el puño hasta morir, endurecer la cabeza y asentir con los dientes apretados. Pipa, pipa. ¡Guau! Después de que Yetian lo admitió por segunda vez, los pacientes y los transeúntes que los rodeaban herían aún más. ¿Cómo podrían haber imaginado que Lin Fan escribiría sus 2 recetas de diagnóstico con solo una mirada rápida, incluso más de lo que Yetian, el pequeño doctor milagroso, había escrito en 20 a 30 minutos de seriedad? Un doctor divino. En este momento, la mirada de admiración en la mirada de todas y cada una de las personas hacia Lin Fan se hizo más y más espesa. En sus corazones, Lin Fan era definitivamente un verdadero y genuino doctor divino. Incluso, mucho más allá de Yetian, así como del maestro de Yetian, Zhang Tianyi. Yo, quiero continuar. No lo creo. Yetian permaneció, sin inmutarse, mientras miraba mortalmente a Lin Fan y decía con voz fría. Hay 8 listas de recetas más, no creo que seas mejor que yo en cada una de ellas. Niño, espera. Terminé de hablar. Yetian instantáneamente volvió a sentarse una vez más, y luego llamó al tercer paciente y comenzó a diagnosticarlo. El tiempo pasó poco a poco en medio del diagnóstico de Yetian. Solo, para la incredulidad de todos los que estaban a su alrededor. Correcto. Correcto. Aún así es correcto. Cada vez que Yetian terminaba de diagnosticar, tomaba su propia receta y la comparaba con la de Lin Fan, pero para su horror, para cada enfermedad, las 2 recetas eran completamente correctas. Eso no fue todo. La lista de recetas de Lin Fan, el plan de tratamiento para cada enfermedad, fue sorprendentemente más rápido y más completo que el suyo. Capítulo 684. Tic-tac. Garrapata. Un sudor denso y frío fluyó de la frente de Yetian, traqueteando y fluyendo.
Su rostro estaba tan blanco como el papel y todo su cuerpo era como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Podría ser que, él es tan joven y realmente ha alcanzado el nivel de medicina divina de mi maestro? Yi Tian se secó el sudor frío mientras su corazón temblaba de miedo. Y después de haber escrito la receta del 10º paciente y la presentó para una ligera comparación con la de Lin Fan. Los ojos de Yi Tian se iluminaron instantáneamente. Este, es diferente. Un toque de exuberante enrojecimiento emergió instantáneamente en la tez blanca como el papel originalmente miserable de Yi Tian. Descubrió en ese momento que la receta que había escrito para el 10º paciente decía que la enfermedad de la otra persona era cálculos gástricos, es decir, cálculos en el estómago. Incluso, había prescrito una receta para el tratamiento más eficaz de los cálculos estomacales, suficiente para asegurar que este paciente, con un mes de recuperación, eliminaría los cálculos y recuperaría la salud. Sin embargo, según el diagnóstico prescrito por Lin Fan, estaba escrito: cáncer gástrico avanzado, 1 hora antes, un día más lento, muerte segura. Y en el recibo de prescripción, solo había 2 palabras: no ayuda. ¡Guau! Al ver este recibo de prescripción, todo el cuerpo de Yi Tian estaba extasiado hasta el extremo, y tomó el recibo de prescripción de Lin Fan y lo agitó a la multitud, diciendo: ¿todos vieron eso? Este tipo, el último comprobante de receta, se ha revelado. Dijo él. La mirada de Yi Tian no pudo evitar mirar hacia el último paciente y dijo: este caballero, ¿cómo es su estado de salud habitual? El último paciente, la receta anterior prescrita por Lin Fan, había sido arrebatada por Yi Tian hace mucho tiempo, y él mismo ni siquiera sabía lo que estaba escrito en la receta de Lin Fan. En este momento, al escuchar la pregunta de Yi Tian, se apresuró a decir: normalmente gozo de buena salud, de vez en cuando tengo algunos dolores de estómago, el resto no tiene ninguna enfermedad importante. Escuchar las palabras de este paciente. La sonrisa en la esquina de la boca de Yi Tian se hizo más gruesa. Entonces déjame preguntarte, ¿has sentido recientemente que tu estómago ha estado en un estado de plenitud, incapaz de comer o beber? Incluso en la ubicación de la vejiga, ¿hay un dolor vago? Las palabras de Yi Tian fueron precisas en cada palabra. Instantáneamente hizo que ese paciente, como si un pollo picoteara arroz, asintiera incesantemente con la cabeza en respuesta. Hasta después de confirmar esto, Yi Tian agitó la receta de Lin Fan mientras se reía en voz alta de la multitud con una cara llena de burla. ¿Todos escucharon eso? Según la descripción de este paciente, claramente pertenece a una condición de cálculos en el estómago. Simplemente siga mi prescripción, decocte el medicamento y dentro de un mes, los cálculos desaparecerán de inmediato. Pero ¿sabes lo que dice la receta de Lin? ¿Qué? Al mirar la apariencia arrogante de Yi Tian y escuchar sus palabras, la atención de casi todos se dirigió hacia la receta en la mano de Yi Tian al unísono. Casi todo el mundo tenía una curiosidad excepcional por saber qué había escrito exactamente Lin Fan. Fue capaz de hacer que Yi Tian se emocionara así. Por lo que escribió este tipo, este caballero sufre de cáncer de estómago avanzado. Ga. Con una oración, Yi Tian detuvo todas las voces en el área. ¿Cáncer de estómago en etapa tardía? Esto, ¿cómo es posible? Todos los pacientes y transeúntes junto a él, se miraron con incredulidad. Capítulo 685. Casi todo el mundo sabe que el cáncer es una condición extremadamente difícil de diagnosticar, y muchos pacientes con cáncer, incluso con controles corporales frecuentes, no son detectados con la ayuda de innumerables instrumentos médicos sofisticados. Y una vez descubierto, ya estaba en una etapa avanzada. Pero Lin Fan, con solo una mirada amplia, diagnosticó directamente que la otra parte tenía cáncer avanzado. Esto fue una broma. Al escuchar estas palabras, ese paciente, instantáneamente estalló de ira. Todo su cuerpo saltó de la silla y luego le gritó a Lin Fan, gritando: apellidado Lin, ¿qué quieres decir? ¿Cómo es que tengo un cáncer terminal?
Déjame decirte, solía comer, podía comerme una vaca y correr por la mañana, podía correr 20 kilómetros. Soy una persona tan sana, solo tengo unas piedras pequeñas en el estómago. ¿Cómo se atreve a decir que tengo cáncer de estómago avanzado? Cuac. Eres un mentiroso y un charlatán. Este paciente estaba extremadamente enojado y casi señaló con el dedo la nariz de Lin Fan y maldijo. Sin embargo, este no fue el final. Después de mirar a Lin Fan con una mueca de desprecio en su rostro, Ye Tian continuó con una sonrisa y dijo. Todo el mundo sabe, ¿qué más escribió el de apellido Lin? Lo que escribió, la hora de la muerte de este paciente, tan rápido como una hora, tan lento como un día. Receta, sin ayuda. Auge. Con una frase, Ye Tian hizo que esta área explotara por completo. Casi todos no esperaban que Lin Fan hubiera dado una hora específica de muerte para el 10º paciente. ¿Una hora? ¿Un día? Los ojos de cada persona miraron al 10º paciente al unísono. Mirando la apariencia enérgica de la otra parte, su cuerpo fuerte y poderoso, casi todos simplemente no creían que una persona tan fuerte, moriría en el mismo día. Esto es simplemente un desliz de la lengua. Por un momento, los muchos transeúntes y pacientes alrededor, explotaron por completo. Oh, Dios mío, ¿qué pasa con este dios Dr. Lin? Los primeros 9 pacientes los vio correctamente, pero solo este último, es demasiado. Sí, el cáncer de estómago es una de las pocas enfermedades más importantes, ninguna de ellas requiere una visita al hospital para realizar pruebas precisas para confirmar el diagnóstico, se apresura demasiado con solo una mirada. HMPH. Eso es como maldecir a alguien para que muera temprano. Ese paciente es tan joven y fuerte, ¿cómo no puede ser un moribundo? Los muchos transeúntes y pacientes a su alrededor, en este momento, una vez más estallaron en dudas hacia Lin Fan. Después de todo, este último paciente, Lin Fan, había diagnosticado demasiado. Y mirando a la multitud circundante, la apariencia ruidosa. Ye Tian instantáneamente quiso abrir la boca para ridiculizar a Lin Fan. Pero en ese mismo momento. Xiao Tian. Una voz de vicisitudes vino de la multitud. La multitud vio instantáneamente a un anciano vestido de cilicio, dando un paso adelante lentamente. Xiao Tian. Sabían que Ye Tian era el discípulo a puerta cerrada del divino Dr. Zhang Tianyi, pero nadie había esperado que este anciano vestido de lino fuera tan audaz como para dirigirse directamente a Ye Tian por su apodo. Sin embargo, justo cuando algunas personas querían beber para detener a este anciano. En cambio, era como si Ye Tian hubiera visto a su salvador y estuviera tremendamente feliz. Maestro, su viejo finalmente ha venido. ¿Qué? ¿Maestría? Después de escuchar las palabras de Ye Tian, y luego mirar las vicisitudes del anciano vestido de lino de más de 80 años, un nombre vino a la mente de casi todos por todos los medios. Doctor Divino Zhang Tianyi. Capítulo 686. Choque. La multitud nunca había imaginado que Zhang Tianyi, un médico divino que había estado sacudiendo a Jiangnan durante décadas, aparecería aquí. De repente, todos estaban en un estado de exuberancia. ¿Ves? Zhang Tianyi es el doctor divino, mira su ropa de lino áspera, le da a la gente un aura de hombre mundano. Sí. Zhang Tianyi no ha estado fuera de este mundo durante años. Y con su discípulo desafiando al divino Dr. Lin, es obvio que el divino Dr. Zhang también ha salido del mundo por el divino Dr. Lin. Se acabó. El de apellido Lin acaba de caer a manos del último paciente, y ahora conoce al divino Dr. Zhang, me temo que está en problemas. En este momento, los transeúntes parecían haber determinado ya la intención de la llegada del divino Dr. Zhang. Las miradas que uno miró a Lin Fan estaban llenas de ridículo y lástima. Incluso el viejo Gao, el loco Mike y los demás, todos tenían instantáneamente expresiones graves en sus rostros. Se apresuraron a llegar al lado de Lin Fan y se pusieron en fila para él. Bastante seguro. Justo después de que Ye Tian corriera al lado de Zhang Tianyi, dijo de inmediato con entusiasmo. Maestro, estaba diagnosticando al último paciente.
Pero alguien dijo que sufría de cáncer de estómago avanzado, que moriría de inmediato y que los dioses no podrían salvarlo. Tú también puedes ayudarme. ¿Qué? Las palabras de Yi Tian hicieron que el anciano vestido de lino mirara débilmente. ¿Un diagnóstico de cáncer? Esta fue la primera vez que Zhang Tianyi escuchó que existía una técnica médica china de este tipo, sin mencionar que miró a todo el Jiangnan. Incluso si él mismo echó un vistazo personalmente, sería difícil concluir que un paciente estaba en una etapa avanzada de cáncer, no importa cuánto examinó. Pensando en esto, Zhang Tianyi preguntó con curiosidad: ¿dónde está ese paciente? Al escuchar que Zhang Tianyi quería confirmar el diagnóstico, por un momento, tanto Yi Tian como todas las personas a su alrededor se emocionaron. Estaban ansiosos por saber qué tipo de diagnóstico le daría Zhang Tianyi a este paciente. Zhang, doctor divino Zhang. Soy yo. Después de escuchar esto, el último paciente se apresuró a correr presa del pánico y dijo con cautela: Divino doctor Zhang, solo tengo 31 años este año, por lo general puedo comer varios tazones de arroz, e incluso puedo correr 20 kilómetros por la mañana. Es solo que en los últimos días, ocasionalmente he estado un poco lleno y no puedo comer, así que vine a ver a un médico. Pero no esperaba escuchar las palabras de este paciente. El anciano vestido de lino, Zhang Tianyi, no pudo evitar asentir. Y luego, volvió a hablar y preguntó sobre los síntomas de este paciente, hasta que después de escucharlos, negó con la cabeza y se rió, diciendo: ese hombre es pura tontería. Estás lleno de ki y sangre, no es un signo de muerte prematura. Mi juicio es el mismo que el de mi discípulo. Solo tienes cálculos en el estómago y, según la prescripción de Yi Tian, solo necesitas tomar la medicina durante un mes y te curarás. No te preocupes. Al escuchar este diagnóstico de Zhang Tianyi, tanto el paciente como todos los transeúntes que lo rodeaban dieron un largo suspiro de alivio. Ya te lo dije. Las habilidades médicas del pequeño señor Ye, ¿cómo no podría compararse con eso, Lin? Este último paciente, en este momento, pensó en cómo Lin Fan casi tenía miedo de orinar en este momento, y se enfureció instantáneamente. En este momento, miró mortalmente a Lin Fan y gritó enojado: apellidado Lin, ¿viste eso? Eres un mentiroso y un curandero. Incluso el divino doctor Zhang ha dicho que estoy bien. ¿Qué clase de cosa eres? Las comisuras de la boca de este paciente se llenaron de una burlancia. Sin embargo, al escuchar las tres palabras de apellido Lin, el anciano vestido de lino, el divino doctor Zhang, sin embargo, su cuerpo tembló levemente, y una espesa mirada de consternación apareció de inmediato en su rostro de vicisitudes. Xiao Tian, el de apellido Lin del que estás hablando, es el divino doctor Lin de Ciudad Jian. Capítulo 687. Doctor divino Lin. Yi Tian no esperaba que su maestro también supiera el título de Lin Fan. En ese momento, una sonrisa fría apareció en la esquina de su boca mientras asentía con la cabeza y decía: maestro, eso es correcto. El que está compitiendo conmigo es el dueño de este hospital, quien es conocido como Dios Dr. Lin, pero ahora parece que es solo un nombre en vano. No está calificado para competir contigo, maestro, y ser llamado médico divino. Auge. Las palabras de Yi Tian fueron como un trueno explosivo, lo que provocó que el sudor frío del anciano vestido de lino, Zhang Tianyi, saliera en estado de shock. No es bueno, dijo el hombre. Instantáneamente giró la cabeza para mirar a ese último paciente. Y en este momento, ese último paciente estaba a punto de continuar maldiciendo a Lin Fan, pero las palabras ni siquiera habían salido de su boca todavía. ¡Wow! Como si tuviera convulsiones, todo su cuerpo cayó al suelo con un puff, y su cuerpo tembló en desorden. ¿Qué? Esta escena sorprendió a todos. En particular, la multitud vio que este último paciente no solo se retorcía incesantemente, sino que incluso tenía un rastro de sangre oscura, que seguía fluyendo por las comisuras de la boca. Tenía los ojos blancos y la cara horriblemente distorsionada. En solo unas pocas respiraciones,
Cuando el cuerpo del último paciente se puso rígido, cayó al suelo completamente inerte. Ya no hubo un solo aliento. Al ver esta escena, todos quedaron atónitos. Desde el momento en que Zhang Tianyi acababa de confirmar el diagnóstico hasta el momento en que la vida de este paciente se perdió, fue solo un minuto antes y después, y esta persona estaba, realmente muerta. No, no puede ser. ¿Cómo pudo pasar esto? Todo el cuerpo de Ye Tian fue alcanzado por un rayo, su rostro estaba tan blanco como el papel, como si le hubieran agotado todas sus fuerzas, y cayó al suelo sobre sus nalgas. Los transeúntes y los pacientes circundantes, por otro lado, miraban a Lin Fan al unísono, como si estuvieran mirando a un diablo. Bingo. GRRR. Él, ¿realmente lo entendió bien? No son cálculos en el estómago, ¿podría ser realmente un cáncer de estómago avanzado? Pero, ¿cómo se puede morir tan rápido? Increíble. Dios, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca hubiera creído tal hecho. Todos los transeúntes y pacientes alrededor, solo sintieron sus espaldas, un escalofrío. Como si era el dios de la muerte que acababa de pasar junto a ellos, haciendo que todos se estremecieran. Y justo cuando la multitud estaba más asustada. Sin embargo, una voz sonó de repente. No era otro que Lin Fan. Aunque este hombre parece gozar de buena salud, su cuerpo ha estado emitiendo un ligero olor fétido, y en sus ojos, el blanco de sus ojos se ha vuelto demasiado, lo que indica que sus 5 órganos se han enfermado por completo, que es una de las razones por las que le diagnosticaron cáncer avanzado. Aparte de eso, hay varias otras lesiones irritantes en su cuerpo, y fue difícil retrasarlo hoy antes de que tuviera que ir al médico, fue inútil. Por lo tanto, concluyó que definitivamente morirá hoy. La voz de Lin Fan era indiferente al extremo. Y estas palabras cayeron en los oídos de la gente de alrededor, causando que fueran alcanzados por un rayo. Especialmente Zhang Tianyi y el maestro y discípulo Ye Tian. El sudor frío les caía a raudales a ambos. Detalles. Decidieron que los cálculos del estómago eran solo superficiales. Lin Fan, por otro lado, había deducido que este hombre iba a morir, pero había comenzado desde un pequeño detalle. Este tipo de poder penetrante y juicio hizo que los cuerpos de Zhang Tianyi y Ye Tian se congelaran. Capítulo 688. ¿Tú, eres el divino Dr. Lin? ¿Puedo preguntar si el señor Bai Shan es tu suegro? En este momento, el par de ojos de vicisitudes del anciano vestido de lino Zhang Tianyi miraba directamente a Lin Fan, como si estuviera mirando a un dios. Al escuchar esto, el cercano Ye Tian se congeló levemente. ¿Qué quería su propio maestro? ¿Podría ser que todavía quisiera desafiar a Lin Fan? ¡Guau! Pensando en esto, el espíritu de Ye Tian se sacudió instantáneamente. Después de todo, justo ahora, su propio maestro también había perdido la cara, entonces, ¿cómo podría estar dispuesto a hacerlo? Y ahora que estaba seguro de la identidad de Lin Fan, ¿debe estar haciéndolo para continuar con el desafío? No fue solo Ye Tian. Junto a él, el Elder Gao y los demás también estaban llenos de tristeza. Después de todo, el nombre de un hombre era la sombra de un árbol. Aunque Zhang Tianyi acababa de perder su caballo y su cara, definitivamente no estaría dispuesto a continuar con el desafío. Pensando en esto, el Elder Gao y los demás miraron a Zhang Tianyi con una mirada cada vez más cautelosa. Solo Lin Fan. Cuando se enteró de que Zhang Tianyi conocía a su suegro, Bai Shan, se sorprendió un poco, pero asintió con indiferencia. Eso es. Bai Shan no es otro que mi suegro. ¡Guau! Fue confirmado. Al escuchar la admisión de Lin Fan, el anciano vestido de saco, Zhang Tianyi, casi instantáneamente pudo concluir que Lin Fan era el maestro que había creado esa comida medicinal que desafía el cielo, el que había conmocionado al mundo y fue ungido como una deidad por todos los curanderos, la mano sagrada de hueso blanco. No, no esperaba que tu viejo fuera tan joven. Zhang Tianyi terminó emocionado. Y luego toda la persona empujó la montaña dorada y derramó el pilar de jade, y con un puff, se arrodilló frente a Lin Fan.
Médico Junior Zhang Tianyi, me he encontrado con el señor Ga. Con una sola frase, un área aquí quedó en un silencio absoluto. Los rostros de cada persona se inundaron con una densa sensación de desconcierto y consternación. ¿Qué escucharon? Junior Zhang Tianyi. ¿Conoce, señor? El nido de hierba. Después de todo, la reputación de Zhang Tianyi como médico divino había resonado durante décadas en Jiangnan, sobreviviendo a innumerables personas y siendo adorado como un verdadero médico divino. ¿Y Lin Fan? En cuanto a su edad, solo tenía poco más de 20 años, y es posible que ni siquiera sea tan mayor como el discípulo a puerta cerrada de Zhang Tianyi, Ye Tian. Pero ahora, el médico divino, Zhang Tianyi, no solo se arrodilló ante Lin Fan, sino que incluso se dirigió a él como mayor. ¿Cómo fue esto posible? No era solo la multitud circundante. La sonrisa emocionada en el rostro de Ye Tian en este momento estaba completamente congelada. Mientras miraba a su maestro que estaba arrodillado frente a Lin Fan, todo su cuerpo solo se sentía como si estuviera soñando y no podía creer lo que veía. Maestro. Levántate, ¿estás loco? Eres el doctor divino Zhang, ¿cómo puedes arrodillarte ante este Lin a tu edad? Ye Tian entró en pánico e inmediatamente dio un paso adelante, y estaba a punto de ayudar a Zhang Tianyi. Solo apareció una escena que lo hizo aún más incrédulo. Zhang Tianyi agitó la mano, deteniendo sus movimientos, violentamente. Y luego, con sus vicisitudes, se postró en el suelo hacia Lin Fan y dijo con voz temblorosa. Señor, el gran nombre de Zhang Tianyi es tan familiar como el trueno. Especialmente antes de venir hace un momento, incluso seguí al señor Bai Shan y vi ese plato medicinal que preparó, y me sorprendió aún más. Por favor, enséñeme, señor Lin, yo, Zhang Tianyi, me gustaría ser su maestro. Capítulo 689. Después de decir eso, Zhang Tianyi se golpeaba la cabeza contra el suelo. Con esa mirada, parecía que si Lin Fan no decía que sí, nunca estaría dispuesto a levantarse por el resto de su vida. Y en este momento, todos sintieron que sus corazones latían salvajemente. Fue demasiado impactante. Un médico divino que había estado sacudiendo el río Jiangnan durante décadas ahora se arrodillaba para adorar al médico divino Lin en la ciudad de Jiangchen como si fuera un ídolo. ¿Cómo no podría esto conmocionar a la multitud? ¿Adorando a un maestro? En este momento, Ye Tian miró a Zhang Tianyi, quien estaba arrodillado en el suelo, adorando a su maestro, y todo su cuerpo estaba completamente estupefacto. Este era su propio maestro. Zhang Tianyi, el médico divino que había sido un elemento fijo en Jiangnan durante décadas. Ahora, en realidad estaba rindiendo homenaje a este hombre de apellido Lin. ¿Cómo fue esto posible? Ye Tian estaba estupefacto. El resto de los transeúntes y los pacientes también estaban estupefactos. Todos y cada uno de ellos estaban conmocionados y confundidos. Simplemente no podían imaginar que el médico divino que había estado sacudiendo a Jiangnan durante décadas ahora se arrodillaba para rendir homenaje a su maestro. Si esto saliera, definitivamente sacudiría toda la provincia de Jiangnan. Swish, swish, swish. En este momento, una sola mirada miró a Lin Fan al unísono. Muchas personas parecían incapaces de darse cuenta de cuán mágico era este tipo que había hecho que el doctor divino Zhang Tianyi lo adorara hasta tal punto. Y en este momento, Lin Fan, por otro lado, ni siquiera se preocupó por las miradas de sorpresa de las personas a su alrededor. Su par de ojos miraba directamente a Zhang Tianyi, quien estaba arrodillado frente a él. Un toque de alegría apareció en sus ojos. Tengo curiosidad por saber cómo se enteró de mi comida medicinal. Alimentos medicinales. Esto era algo que había hecho para la familia de Bai Yi recientemente. Normalmente, debería ser imposible que otros lo descubran. Y este Zhang Tianyi frente a él, que había revelado su comida medicinal en un suspiro, esta vista dejó a Lin Fan algo asombrado. Escuchando la consulta, la mirada de admiración en el rostro de Zhang Tianyi se hizo más y más gruesa mientras inclinaba la cabeza y decía.
Esta mañana, conocí al señor Baishan en el parque, y descubrí que aunque el señor Baishan tenía más de 50 años, su cuerpo estaba lleno de ki y sangre, llegando incluso al nivel de refinar huesos y forjar tendones, y había señales de rejuvenecimiento. Después, bajo la investigación del anciano, supe que todo esto era en realidad el resultado de la comida medicinal del divino Dr. Lin. ¿Qué? En este momento, después de escuchar las palabras de Zhang Tianyi, todas las personas a su alrededor no podían creer lo que oían. Refinando huesos y forjando tendones. Volviendo a la vejez. ¿Cómo es esto posible? Junto a él, Yi Tian, así como todos los transeúntes estaban completamente estupefactos, simplemente no podían entender qué tipo de comida medicinal en este mundo podría tener un efecto tan increíble. Simplemente increíble. No solo a ellos. En este momento, incluso la cara entera de Zhang Tianyi se volvió más y más gruesa de admiración después de recordar el aroma del par de platos medicinales. 8 tesoros forjando tendones. 8 tesoros forjando tendones. 4 extremos de Xuanyang. 9 fragancias de vueltas yin. Sellado de 6 puntos de acupuntura. En este mundo, tal vez solo usted, señor, sea capaz de formular un plato medicinal tan milagroso. Tengo la audacia de implorarle hoy, señor, que me acepte como su discípulo. Terminé de hablar. En medio de los ojos sorprendidos de todos a su alrededor, Zhang Tian se postró repetidamente ante Lin Fan, con humildad y fervor. Capítulo 690. Silencio. En este momento, casi se escuchó la caída de un alfiler en esta área. Los ojos de cada persona recorrieron continuamente al arrodillado Zhang Tianyi y al Lin Fan erguido. Un anciano y un joven. Ambos doctores divinos. Pero Lin Fan, poder hacer que Zhang Tianyi, un médico divino, adorara como un dios, fue simplemente increíble. Nada mal. El asombro se hizo más y más denso en la mirada de Lin Fan mientras miraba a Zhang Tianyi y decía con una leve sonrisa. Tu vista es bastante extraordinaria. Dado que ese es el caso, puedo aceptarte como discípulo. Sin embargo, hay una condición. ¡Guau! Al escuchar las palabras de Lin Fan, el cuerpo de Zhang Tianyi tembló, y luego una fuerte mirada de éxtasis apareció en esa cara de vicisitudes. Señor, por favor dígalo, no importa cuáles sean las condiciones, yo, Zhang Tianyi, definitivamente lo haré incluso si paso por el fuego y la sopa. El cuerpo de Zhang Tianyi tembló de emoción. Esta era la mano sagrada de Hueso Blanco. Esta deidad del mundo médico en realidad iba a aceptar tomarlo como su discípulo, entonces, ¿cómo no podría estar emocionado y exuberante? Sintiendo la mirada de fuego de Zhang Tianyi, Lin Fan sonrió levemente antes de señalar a las docenas de pacientes a su lado, densamente abarrotados, antes de decir. Luego, si ayudas a todas estas personas a terminar de curarse, entonces puedes adorarme como tu maestro. Zhang Tianyi estaba un poco aturdido, y cuando miró a los pacientes que lo rodeaban, inmediatamente sonrió y dijo. Por favor, no se preocupe, maestro, lo haré aunque no coma, beba ni duerma hoy. Después de escuchar esta seguridad, Lin Fan no pudo evitar asentir con satisfacción, e inmediatamente hizo un gesto con la mano hacia el Elder Gao y los demás, antes de dar un paso hacia la multitud, queriendo salir de este lugar. Viendo esta escena. ¡Hurra! El Elder Gao, Madman Mike y los demás, así como Zhang Tianyi, se inclinaron al unísono ante Lin Fan y saludaron. Saludos al maestro. Felicitaciones al divino Dr. Lin. Felicitaciones a Lin Dong. Voces salvajes y respetuosas resonaban incesantemente en esta área. Y la delgada figura de Lin Fan, que caía ante los ojos de las personas que lo rodeaban, era simplemente como un dios caminando sobre la tierra, haciendo que la gente adorara y se asombrara. Fue solo después de que Lin Fan se fue. Solo entonces Zhang Tianyi se apresuró a sentarse ante la mesa de consulta, saludando a los pacientes uno por uno y ayudándolos con su diagnóstico. Y viendo esta escena. Los dos, el Elder Gao y el loco Mike, no pudieron evitar sonreír amargamente mientras miraban a Zhang Tianyi con envidia al extremo. Después de todo, solo ellos dos sabían la verdadera identidad de Lin Fan.
Para Zhang Tianyi, poder adorar a Lin Fan como su maestro fue definitivamente una bendición que Zhang Tianyi había cultivado en 8 vidas. Gradualmente, los transeúntes de los alrededores se fueron uno tras otro, mientras que los médicos del hospital también regresaron al hospital. En poco tiempo, solo Zhang Tianyi y Ye Tian, que estaban ayudando a las personas con sus enfermedades, y un paciente permanecieron en este lugar. Mirando a su maestro, secándose el sudor de su frente mientras ayudaba a un paciente tras otro con una cara llena de emoción, el corazón de Ye Tian estaba simplemente lleno de sentimientos encontrados. Maestro, ¿por qué diablos estás, viejo? Ese Lin tiene casi la misma edad que yo. Incluso si es capaz, ¿cómo se le puede comparar a ti, viejo? Después de todo, eres un médico piadoso que ha sorprendido a Jiangnan. Ye Tian dudó durante medio día antes de finalmente abrir la boca a Zhang Tianyi y preguntar. No podía entender. También fue difícil de aceptar. Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.